Amigos, muy pero muy buenos días. Me complace enormemente, como cada semana, compartir este espacio contigo, la palabra de papá, que nos estimula, que nos alienta, que nos edifica a ti y a mí permanentemente. Te invito para que oremos juntos antes de compartir el texto del día de hoy y que estemos muy concentraditos, concentraditas en lo que papá nos quiere dar a conocer, ¿de acuerdo? Así es de que oremos a Él. Padre, queremos agradecerte infinitamente por tu amoroso y permanente cuidado para con cada uno de nosotros. Gracias por tu fidelidad, gracias por todas las cosas que nos enseñas día a día en tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, quien afirma esas verdades en nuestro corazón. Queremos rogarte, Dios mío, para que esta palabra del día de hoy de igual manera edifique nuestras vidas, que nos hagas hacedores de lo que nos enseñes hoy y también que podamos compartir con tantas personas que tú colocas a nuestro lado estas verdades inerrantes que se constituyen en la única verdad y en la razón de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, después de estos 3 últimos sermones he venido pensando en tanto que nos ha dado Dios a nosotros, a ti y a mí, como sus hijos. Como estaba orando hace un momento, día a día nos da tanto aliento, nos afirma en su verdad, nos establece, como lo compartía en la enseñanza de la semana pasada. Y hay una inquietud grande en mi corazón también de tantas personas que necesitan también conocer esta verdad de Dios. Hoy quiero comenzar con una reflexión que me llamó poderosamente la atención y voy a leerla de manera textual. Dice que un hombre de unos 75 años viajaba en tren y aprovechaba el tiempo leyendo un libro. A su lado viajaba un joven universitario que también leía un voluminoso libro de ciencias. De repente el joven percibe que el libro que va leyendo el anciano es una Biblia y sin mucha ceremonia le pregunta: ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos? Sí, por supuesto, le respondió el hombre, pero este no es un libro de cuentos ni de fábulas, es la palabra de Dios. ¿Usted cree que estoy equivocado? Claro que está equivocado, replicó el joven. Creo que usted, señor, debería dedicarse a estudiar ciencias e historia universal. Vería cómo la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía, la estupidez y las mentiras de la religión. Solo personas sin cultura o fanáticas todavía creen en esas tonterías. Usted, señor, debería conocer un poco más de lo que dicen los científicos de esas cosas. Y dígame, joven, ¿es eso lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? Mire, como voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para que le pueda mandar algún material científico por correo y de esa forma se ilustrará un poco sobre los temas que realmente importan en este mundo. El anciano entonces, con mucha paciencia, abrió con cuidado el bolsillo de su abrigo y le dio su tarjeta al joven universitario. Cuando el joven leyó lo que allí decía, salió con la cabeza baja y la mirada perdida, sintiéndose peor que una ameba, dice el relato. En la tarjeta decía: Profesor Dr. Louis Pasteur, director general del Instituto Nacional de Investigación Científica de la Universidad Nacional de Francia. Este hecho es verídico y ocurrió en el año de 1892. Louis Pasteur, dice la biografía, fue un químico y físico francés, conocido como el padre de la microbiología, por sus importantes descubrimientos en diversos campos de las ciencias naturales, sobre todo en microbiología y en química.
Luis Pasteur dijo la siguiente frase: cuanto más miro la naturaleza, más admiro al Creador. Luis Pasteur, prudente, sensata, tranquilamente, fue un testigo para este joven universitario apasionado por la ciencia. Pero Luis Pasteur, siendo el director científico de esta universidad, vio en la ciencia simplemente la ratificación de quién es Dios. Luis Pasteur fue un testigo eficaz para este joven universitario. Y hoy el texto, o mejor, el título del mensaje de hoy es Un testigo eficaz. Así lo he titulado, y quiero que juntos observemos el texto que está en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, de los versos 15 al 17. Primera de Pedro 3, del 15 al 17. Voy a leerlo solamente para contextualizar desde el versículo 12, pero vamos a estudiar solo el 15 al 17. Dice el texto: el Señor ve a los que obran rectamente y escucha sus oraciones, pero está en contra de los que hacen el mal. Así que, ¿quién intentará hacerles daño si ustedes siempre están tratando de hacer el bien? Sin embargo, si de hecho sufren por hacer lo que es justo, entonces son afortunados. No se preocupen ni les tengan miedo a quienes los hacen sufrir. Dice el verso 15: más bien, preocúpense por honrar solo a Cristo como su Señor y estén siempre listos a responder a todo el que les pida razón de su esperanza. Pero cuando respondan, dice el verso 16, háganlo con humildad y respeto, manteniendo una conciencia limpia. Así, los que hablan mal de su buena conducta en Cristo sentirán vergüenza por haberlos criticado. Es mejor sufrir por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que sufrir por hacer el mal. En esta carta, en este pasaje de 1 de Pedro 3, del 12 al 17, el apóstol está animando a todos y cada uno de los creyentes a los que le había enseñado la verdad de Dios. El primer aspecto de este pasaje nos dice claramente que el Señor tiene sus ojos puestos sobre los justos y que sus oídos están atentos a sus oraciones, pero en cambio el rostro de Él está en contra de aquellos que hacen lo malo. Sabemos por contexto bíblico escritural que los justos somos los que hemos recibido la adopción como hijos, eximidos de la condenación, reconciliados con papá, como lo he expresado en otras enseñanzas, y traídos al reino de Dios como sus hijos. Así de que aquí el apóstol Pedro está animándoles a todos ellos y dice: no importa que muchas personas intenten hacerles el mal, porque si ustedes hacen el bien, Dios está con ustedes, lo respalda y todo saldrá a la manera de Dios. Pero también, como lo compartía en enseñanzas anteriores, si sufrimos por hacer lo justo, somos afortunados. Pero quiero entrar en el contexto de la enseñanza de hoy, de cómo ser ese testigo eficaz. Dice lo primero en el versículo 15, la primera frase o la primera línea del versículo 15 del capítulo 3 de Primera de Pedro: honren a Cristo por encima de todo. Es el primer aspecto para que ustedes y yo podamos ser unos testigos eficaces de la verdad de Dios. Y a mí me encantó la manera tan prudente, tan sabia y tan amorosa como Luis Pasteur habló a este joven entusiasta, a este joven universitario. Luis Pasteur en ningún momento se avergonzó de estar estudiando las Escrituras, de estar leyendo la Biblia, y como ya lo leí en la introducción, fue supremamente sabio para responder a este joven. Luis Pasteur honró el nombre de Dios. Dice en la versión Dios habla hoy: honren a Cristo, su Señor, en sus corazones.
Esas son palabras que también el profeta Isaías, usó para hablar de santificar a Dios en el corazón. ¿Qué es santificar u honrar a Dios en el corazón? Básicamente es tributar toda la honra, toda la gloria, el culto debido a Dios en medio de cualquier situación, por difícil que ésta sea. Glorificar a Cristo en nuestro corazón es básicamente mostrar quién habita en mi interior y testificar con mis palabras y con mi conducta, como lo veremos más adelante en el tercer punto, la clase de fe o de relación que yo tengo con Dios. Es algo así como lo diría alguien, como tener un pequeño santuario o una pequeña capilla en mi propio corazón. Esa capilla, ese santuario, esa relación que debe distinguirme con Dios, debe ser evidente en todos los escenarios en los cuales yo me mueva. No solamente, como también he compartido en varias enseñanzas pasadas, no solamente tener una conducta sabia, prudente y decorosa en la congregación donde nos reunimos o donde servimos, como también lo he dicho muchas veces, sino realmente frente a las personas que no conocen a Dios. Cuando nosotros mostramos quién es el que gobierna nuestro corazón, nuestra vida, no tenemos que estar hablando todo el tiempo de Biblia o de pasajes escriturales. ¿Saben? Muchas personas piensan que para ser buenos testigos tenemos que citar textos al pie de la letra. Esto es bueno. Esto nos coloca en el contexto que la persona necesita conocer si estamos leyendo algún pasaje, pero si tenemos una conversación, por decirlo de alguna forma, informal con alguna persona, haciendo una fila en el supermercado o esperando una atención médica o cualquier otro escenario distinto de la iglesia, ustedes y yo podemos honrar a Dios dando testimonio con nuestra vida, pero también hablando con sencillez de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuánto necesitamos ustedes y yo adoptar esa actitud de presentar un testimonio silencioso frente a un mundo que está cada vez más necesitado de conocer a Dios, de experimentarlo, de tener esa relación, no una religión, no el seguimiento de ninguna religión en particular, sino una relación personal con Dios? Muchas personas no pueden honrar a Dios en sus corazones y no pueden ser testigos eficaces simplemente porque no lo escuchan. Dice el profeta Habacuc en el capítulo 2, verso 20, el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. ¿Saben? En este ruidoso mundo, en este estrepitoso mundo, no todo el mundo guarda silencio delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que tienen mucha información o han oído muchos textos de la Biblia, si se quiere, aún eso no ha pasado de solamente oír la palabra de Dios. Sus corazones no han recibido la palabra de Dios para atesorarla, es decir, no ha sido ese poder transformador en sus vidas, sino tan solo han oído, han escuchado, pero no han interiorizado. Es lo que le pasó a aquellas personas que Jesús habla o de las cuales Jesús habla en la parábola del sembrador de Mateo capítulo 13. Jesús dijo en Mateo 13, del 1 al 8, las siguientes palabras. Jesús salió de casa y se sentó a la orilla del lago, y como se reunió mucha gente, subió a una barca y se sentó mientras la gente se quedaba en la playa. Dice el versículo 3 de Mateo 13, entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo, un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra. Esa semilla pronto brotó porque la tierra no era muy honda. Pero el sol al salir la quemó y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, dice el versículo 8, y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otras 30. En los versículos 19 al 23 de este mismo capítulo 13 de Mateo, Jesucristo le enseña a sus discípulos en privado
el espíritu de esta parábola, es decir, lo que significaba esta parábola del sembrador que mencioné hace un momentico. En los versos 19 al 23, Jesús les explica lo siguiente: los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gozo, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, entonces fallan. En el verso 22 dice: la semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por la riqueza los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Mira el verso 23 conmigo. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje, lo entienden y dan una buena cosecha, como las espigas que dieron 100, 60 o 30 granos por semilla. Quiero animarte con este primer aspecto. No sé si tú seas de esa persona que ha oído mucho de la palabra de Dios, pero esa palabra no ha causado transformación en tu vida. La semilla, cuando es implantada en buena tierra, naturalmente da fruto, como todo lo que Dios creó. Estoy convencido de que así como Dios creó todo en Génesis capítulo 1 y de forma natural da fruto porque está arraigado en Dios, asimismo tú y yo podemos dar fruto, honrar a Dios, tenerlo como lo primero para ser testigos eficaces. Entonces, ¿te das cuenta de lo que estoy diciendo? Tú no puedes ser un testigo eficaz de Dios si tú no puedes honrarlo en tu corazón, y no puedes honrarlo en tu corazón si no lo conoces verdaderamente. Eso me lleva al segundo aspecto o el segundo punto de la enseñanza de hoy. Un testigo eficaz se prepara en el conocimiento de Dios. Eso lo dice el texto de 1 de Pedro 3:15 en la segunda parte. Estén siempre listos a responder a todo el que les pida razón de su esperanza. 1 de Pedro 3:15, la segunda parte. Estén siempre listos a responder a todo el que les pide razón de la esperanza. ¿Saben? Actualmente, la gran mayoría de personas están llenos de información, ¿cierto? Por muchas fuentes llegan informaciones. Las noticias, como lo compartía en un devocional de esa semana que terminó, las noticias llegan de una forma incontenible, por decirlo así, permanente, a nosotros, por los medios virtuales, por la televisión, por la radio, por las redes sociales. Permanentemente estamos llenos de información. Y muchas veces hay personas que tienen tantas dudas o que tienen cuestionamientos o que tienen incongruencias tal vez en sus conocimientos. Lo que aquí dice el apóstol Pedro es que debemos prepararnos adecuadamente. Yo no estoy diciendo que debamos todos ser teólogos. Por la gracia y misericordia de Dios, yo puedo hacer toda la carrera de teología y conocer, pero no significa que todos debemos ser teólogos, pero debemos compartir lo que Dios nos ha enseñado. Y sé que los que son parte de una iglesia local de sana doctrina permanentemente están siendo enseñados. Esto es muy importante porque tenemos que conocer al autor de las Escrituras y no verlo como simplemente historias del pasado o como algo que sucedió y que ya no tiene relevancia en el presente. Cuando ustedes y yo nos dedicamos a conocer el corazón de Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios, entonces tenemos mucho de qué hablar a aquellas personas que están buscando respuestas. Y que ni la filosofía, ni el humanismo, ni doctrinas obviamente diversas pueden darle, porque la única verdad que aclara la mente, que llega al corazón y que transforma el alma y la conducta es la palabra de nuestro Dios. Saben que la tragedia de nuestro tiempo presente es que muchas personas afirman ser cristianas, pero viene un escéptico o una persona muy instruida en filosofía, en
otro tipo de enseñanzas y no pueden ellos sostener una conversación acerca de Dios porque no conocen ni siquiera la palabra de Dios. Esto lo digo en ánimo no para señalar a nadie, ni para cuestionar, ni para exhibir conocimientos, sino yo te quiero preguntar hoy, ¿qué tanto conoces de tu Señor? Cuando yo te pregunto, ¿cuánto conoce Dios de ti? Tu respuesta es única, ¿verdad? Él conoce todo de ti. Ahora, ¿cuánto conoces tú de Él, de su carácter, de su revelación? Tal vez muy poco, tal vez porcentualmente no lo que deberías conocer. Y te estoy diciendo, no solamente para llenarte de conceptos de Dios. Mucha gente tiene conceptos de Dios. Mucha gente te cita la Biblia de forma textual y aún con citas bíblicas, pero no han interiorizado esa verdad de Dios. Entonces, prepararse tiene que ver más con una experiencia personal. Todos los hombres que se mencionan en la Biblia, desde el primer hombre que fue usado por Dios, tuvieron esa experiencia personal transformadora que cambió su carácter y que les llevó a amarlo, a conocerlo y apasionadamente servirlo y darlo a conocer. Así es de que la segunda cosa que yo te animo a hacer, si eres miembro de una congregación, busca los espacios que tu iglesia, que el lugar donde te reúnes te ofrece. No los deseches. Mira, muchas veces, como te decía hace un momento, esto de las redes es bueno, pero a veces es tan absorbente que no nos da tiempo para lo esencial, para lo vital, para lo que realmente importa. Si Dios quiere darse a conocer a ti, ¿no crees que es una prioridad? ¿No crees que es un tiempo valiosísimo donde vas a crecer y donde vas a madurar espiritualmente y poder ser un testigo para aquellos que lo necesitan? Ahí viene el tercer aspecto. Dice 1 de Pedro 3:16, cuando respondan, háganlo con humildad y respeto, manteniendo una conciencia limpia. Así, los que hablan mal de su buena conducta en Cristo sentirán vergüenza por haberlos criticado. Una conducta irreprensible. En otras palabras, debemos asegurarnos de que aquellos que hablan cosas malas puedan darse cuenta que están equivocados. A veces las personas que ocupan una posición pública y se encuentran constantemente bajo el escrutinio de la gente son objeto de habladurías y comentarios maliciosos y con frecuencia no pueden estar defendiéndose. Pero cuando se tiene una conducta irreprensible, entonces pueden responder con humildad. Esa es una parte importante de nuestra fe en Dios, el poder tener una conducta irreprensible. Así que el apóstol Pedro nos está aconsejando a tener una conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta tuvieran entonces que retractarse de lo que estaban diciendo. El llamado concretamente para ser un testigo eficaz de la obra de Cristo es vivir en concordancia con lo que profesamos, es decir, ser irreprensibles. El término irreprensible transmite la idea de sin culpa, sin falta, sin tacha, impecable e inocente. ¿Te das cuenta lo que significa ser irreprensible? Al considerar nuestro llamado de Dios, ese es el testimonio del que se habla muy a menudo, ¿verdad? El testimonio es importante para un mundo que necesita que esos testigos verdaderamente sean coherentes con lo que están enseñando. Muchas veces se pierde la credibilidad porque el testimonio no va acompañado con lo que se está hablando. Un creyente que no es culpable de conductas impías y actitudes pecaminosas es el que mantiene un testimonio irreprensible. Se entiende claramente que no se trata de una persona libre de pecado, porque en ese caso ninguno de nosotros podría calificar, ya que fuimos sacados de una conducta o de un mundo en el cual reina el pecado y nuestra propia naturaleza todavía sigue siendo pecaminosa, porque todavía tenemos esa naturaleza en nosotros, aunque tenemos el Espíritu Santo de Dios y la batalla que sostenemos muy a menudo. Pero en líneas generales, una persona irreprensible conduce su vida de una manera íntegra y piadosa. Filipenses 2,
en los versos 14 y 15 dice lo siguiente: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Así serán hijos de Dios, sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. De esa forma, mira lo que dice ese texto: brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. ¿Te das cuenta? Ahí Pablo está hablando a los creyentes de Filipos y a nosotros, que debemos ser esos hijos de luz, como Jesús lo enseñó allá en Mateo capítulo 5, ¿lo recuerdan? Cuando habla de la luz y la sal, o la sal y la luz, que como luz nosotros no podemos escondernos. Al contrario, debemos resplandecer, como ya lo dije, no pretendiendo hablar de perfección, no obviamente señalando a un mundo que está en pecado, sino más bien resplandeciendo con el mensaje de la verdad de Dios. Y hay 3 áreas en las que debemos resplandecer: en nuestro carácter, en nuestra conducta y desde luego en nuestras conversaciones. Cuando nuestro carácter, nuestra conducta y nuestra conversación corresponde a quienes somos en Cristo, entonces tendremos un testimonio que anime no solamente a los de la iglesia o a otros creyentes, sino sobre todo a aquellos que todavía no han creído en Jesucristo. Entonces, estas 3 cosas para que las tengas muy en cuenta. Si tú has creído en Cristo, Él quiere que seas un testigo eficaz de su palabra, de su verdad. ¿Cómo lo vas a hacer? Honrándolo a Él por encima de todo. En segundo lugar, preparándote en el conocimiento de su palabra. Y en tercer lugar, teniendo una conducta irreprensible. Finalizo con este versículo de Efesios 4:1. Dice Pablo: yo, Pablo, preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios. Este mismo versículo en la versión NBI dice de la siguiente manera: yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y en la versión TLA dice de la siguiente manera: yo, que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Así que tenemos un gran privilegio. Tú y yo somos parte de ese pueblo de Dios. Hemos sido reconciliados con Él y tenemos un único ministerio que, te recuerdo, está en 2 Corintios capítulo 5, el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo lo podemos lograr o llevar a cabo? Siendo testigos eficaces, teniendo en cuenta lo que hoy aprendimos. Que Dios nos ayude y que podamos ser fieles en esto. Padre, queremos agradecerte en esta mañana por esta palabra del día de hoy. Te damos la gloria y la honra, Dios mío, por habernos llamado de la oscuridad a la luz, habernos reconciliado contigo. Gracias por la persona, Señor, o las personas que has usado para ayudarnos a entender, conocer esta verdad. Te pido, Señor, que asimismo nosotros podamos ser testigos eficaces de tu eterna verdad. Ayúdanos a honrarte a ti por encima de todas las cosas, Señor Dios y Padre Santo. Ayúdanos a estar siempre preparados para que aquellas personas que tú pongas en nuestro camino puedan conocer de tu eterna verdad también. Y ayúdanos a ser ejemplo, Señor, no de perfección porque no lo somos, pero sí ejemplo de una vida que ha sido transformada, que ha sido renovada por el poder de tu palabra. Yo oro, Señor, por aquellas personas que te necesitan, para que llegues a sus vidas como llegaste a la mía, dándoles esperanza, renovándoles y acrecentando su fe y su confianza en ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, como siempre te invito a ser parte de los grupos de estudio entre semana. Estamos estudiando Conociendo a Dios. Es también el medio que Dios ha puesto en nosotros con mi esposa Pili para que crezcamos en ese conocimiento de Dios y, como lo compartía hoy,
ser buenos testigos de Él. No olvides suscribirte a este canal, por favor suscríbete, anima a las personas con las que compartes este link a que se suscriban al canal. Tú sabes que nuestra única intención es que haya difusión de la palabra de nuestro Dios. Así es de que gracias por participar y gracias por ayudarnos a que esta palabra siga corriendo como ríos de agua viva. Un abrazo fuerte, estás en nuestras oraciones y en nuestro corazón. Disfruta del día. Bendiciones.